Eh, Trata de hablar más despacio, así puedo terminar con la clase. A ver si puedo compartir. Sí, bien. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Y a ver si Sí, estoy sí, lo grabando. vemos. Bien. Y está grabando. Estoy viendo eso. Sí, está grabando. Bueno, perfecto. Bueno, empezamos con este cachito que nos quedó de la semana pasada. Sí, es muy breve. Y después seguimos con el temario. Bueno, vamos a empezar con los que nos quedó de virus, ¿sí? Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto dos patologías, una era la poliomielitis y la otra era el virus de la hepatitis A, ¿sí? Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con gastroenteritis viral, ¿sí? En realidad, para que tengan ustedes en claro esto, son procesos que normalmente pasan desapercibidos, a veces se pueden hacer, sí, interconsultas que generalmente después terminan en no saber la procedencia. ¿Por qué? Frecuentemente las gastroenteritis, ustedes recuerden que son de origen bacteriano, pero también hay de origen viral. El problema que tenemos acá es que como los virus no se pueden recrear en medios de cultivo de tipo artificial, sino solamente celular, en los laboratorios de rutina no se hacen cultivos celulares, con lo cual no hay forma de hacer un diagnóstico de gastroenteritis viral, ¿sí? Eh, Porque para las bacterias sí existen los coprocultivos, es decir, un cultivo de materia fecal, que realmente se toma en forma en un recipiente estéril, se deriva al laboratorio y desde ahí se hacen cultivos generalmente para agar SS, para agar EMB, EMB es eosina metilen blue, es decir, es un agar que tiene eosina y azul de metileno como criterios diferenciales para ver colonias que pueden ser como las de Escherichia coli, que son un color azul verde brillante, ¿sí? En el caso de los virus no hay forma de poder hacer esto, con lo cual generalmente como diagnóstico diferencial pasan desapercibidas, ¿sí? Normalmente en nuestro medio, porque van a encontrar otra cosa en el PAU, esto está sacado de generalmente de literatura americana, ¿sí? Ocurre más en invierno. En nuestro caso, generalmente en el hospital lo que vemos es que lo que tenemos es gastroenteritis más en verano que en invierno. ¿M? Ahora, ¿qué es lo que dan? Generalmente son virus que en el caso de los rotavirus y los calicivirus son los más importantes. La palabra rotavirus viene de como si fuera una rueda de carreta, ya que tienen la cápside y la nucleocápside unidas por ciertos fragmentos proteicos que da el aspecto de una rueda de carreta. ¿Eh? Y la palabra calicivirus es que el virus tiene una forma como si fuera un cáliz o una copa, ¿sí? Y son virus desnudos, no son envueltos, por eso que entran por vía digestiva, ¿sí? En el caso de los calicivirus, el virus Norwalk es uno de los virus más conocidos, ¿sí? Generalmente estos virus pueden atacar fundamentalmente a población pediátrica como adulta, pero en nuestro medio lo vemos más como en pediatría, generalmente en niños, en lactantes, en donde se dan procesos de gastroenteritis de tipo osmótica, es decir, acá no hay presencia de sangre y pus generalmente, ¿sí? Y acá sí es importante la rehidratación oral y el concomitante, ¿sí? Implemento con electrolitos para no perder fundamentalmente todo esto a nivel intestinal, ¿sí? Bien, rotavirus, que dice ratovirus es rotavirus, ¿sí? Son virus de RNA, o sea, de ARN, son segmentados de doble cadena, ¿sí? Y no tienen envoltura, no tienen envoltura. ¿M? Generalmente por eso están asociados a gastroenteritis en niños menores de 3 años, ¿sí? O también en lactantes. ¿M? Generalmente lo que se da acá
son casos de deshidratación a nivel intestinal con la concomitante, a veces implementación de procesos de hospitalización para la rehidratación y presencia de nutrientes que generalmente se pierden porque no se pueden absorber. Pase la otra. Infectan y matan, eliminan células epiteliales del intestino, ¿sí? Esto produce generalmente, ¿sí?, células que no pueden absorber, como dije recién, los carbohidratos ni otros nutrientes, y generalmente provoca una diarrea bien de tipo osmótica, ¿sí?, con una mala absorción de nutrientes. Generalmente aparece a las 48 horas, puede dar diarreas, vómitos, fiebre y deshidratación, y generalmente no hay sangrado ni presencia de pus en la materia fecal. Eso también lo hace un diagnóstico diferencial de situación. Acá es lo que les decía, ocurre generalmente todo el año, mayor incidencia en meses fríos, no. En nuestro medio generalmente más en verano que en invierno. Y como tratamiento, normalmente lo que hay que hacer es la rehidratación y generalmente una dieta, más que todo, para que se puedan absorber nutrientes, ¿sí?, y que no se provoque justamente la pérdida de electrolitos por materia fecal. Virus Norwalk, uno de los más conocidos, sí, es un calicivirus. También está relacionado con brotes de gastroenteritis y también con el origen de mariscos, ¿sí? Generalmente se puede dar también como transmisión a persona, pero tiene distribución generalmente cosmopolita y bien mundial. Ocurre durante todo el año y se provoca por vía se propaga por vía fecal oral. Generalmente produce una alteración de la vellosidad intestinal, y esto provoca la mala absorción de nutrientes, fundamentalmente hidratos de carbono. Generalmente se da un periodo de incubación de 18 a 72 horas. Se da con náuseas, vómitos, puede haber dolores y cólicos abdominales bien bajos, ¿sí?, diarreas o ambos. Generalmente es febril y se autolimita de 24 a 48 horas. Y ahí tienen un cuadro donde pueden ver los tipos de ácido nucleico, y normalmente los responsables que pueden dar ese tipo de patología. Bien, y pasamos a hongos. ¿Qué más? Dani, te corto un segundito para Sí, avisar a los que entraron después que vayan poniendo su presente en el chat porque veo que no lo están poniendo. sí, bien, gracias. Bien, hongos. Pasamos totalmente de tipo de cuadro. En el caso de los virus, ya vimos que no son células, ¿sí? Están por debajo del nivel celular. En el caso de las bacterias, vimos que eran procariotas. Ahora vamos a cambiar totalmente y vamos a ver microorganismos o organismos eucariotas, ¿sí? Es decir, que tienen no solo membrana nuclear, ¿sí?, sino que además contienen endomembranas, sistemas normalmente de reproducción sexual y asexual, las dos cosas, y que la biodiversidad hizo de que este tipo de especies se los clasificara aparte. Eso es un poquito de historia. Antiguamente, a nivel taxonómico, hablábamos de tres reinos, ¿sí? Plantae, que involucraba a todo el reino vegetal, incluidos los hongos, ¿sí? Animalia, a todo el reino animal, desde los invertebrados hasta nosotros, y algunos protozoarios, y procariota, que involucraba todas las bacterias, arqueobacterias. Esto después se abrió el abanico y se los subclasificó aparte a los hongos como un reino totalmente diferente, por varias cosas. La primera evidencia fundamental es que carecen de clorofila, es decir, eh, no pueden formar su propio alimento, sino que necesitan descomponer el medio
para poder nutrirse. ¿Está claro? Esto hace de que los hongos sean un reino muy diverso y de que los encontremos desde unicelulares, pluricelulares y hasta hongos comestibles, ¿sí? Que son los que utilizamos generalmente para alimentación. ¿Estamos hasta acá? Así que cambiamos de aspecto totalmente. Ahí está. Hongos son organismos eucariotas, ¿sí? Van a producir, y ojo con el término, esporas, pero que las esporas no son elementos de resistencia en sí, sino que son elementos de diseminación. Es decir, a pesar de que uno puede entender que una espora, en este caso, es una célula que en el medio ambiente tiene una permanencia y resiste cambios medioambientales, no es el fin, sino que este es un medio de diseminación. Por eso que las esporas son las que cuando se llegan a un nutriente, el alimento, por ejemplo, son las que van a formar el hongo maduro, ¿sí? Que vamos a ver ahora que tiene dos componentes, ¿sí? Van a leer en la literatura seguramente que hay hongos que nos afectan por otro tipo de medio. Por ejemplo, hay micosis, si la palabra micosis, ¿sí? Viene justamente de una enfermedad producida por hongos, que puede ser micosis pulmonar, micosis genital, micosis epitelial, lo que se llama pie de atleta, por ejemplo, cuando aparecen esas levaduras que generalmente causan esa comezón, esa picazón y de estructura del material epitelial y ese enrojecimiento y dolor que puede ser profuso, ¿sí? Que es el hongo del pie. Pero bueno, no es lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí? Pero en la biodiversidad, se los tengo que mencionar. No tienen, como les dije recién, clorofila, es decir, no pueden producir su propio alimento, sino que necesitan sí o sí absorber los nutrientes del medio externo, del extracelular. Para esto lo que hacen es descomponer el material aledaño con enzimas que tienen a nivel estructural y de esa forma se nutren y se reproducen en el medio, ¿sí? Y como dije recién, los mecanismos de reproducción o bien pueden ser sexuales por producción de gametos, o bien pueden ser asexuales, es decir, esporas asexuales, que lo que hacen es reproducirse y dar células que son exactamente iguales, ¿sí? Normalmente tienen un cuerpo, es decir, la célula está formada por un citoplasma, un núcleo, organelas, y además de esto, otra diferencia es que tienen pared. La pared, a diferencia de la pared celular de las células vegetales, que es de celulosa, está dada por un polisacárido denominado quitina, ¿sí? Que luego en la evolución, fíjese que también se ve en insectos. El exoesqueleto de todos los insectos y artrópodos está dado por este polisacárido de alto peso molecular. ¿Estamos? Es decir, fíjense cómo hay cosas que son, por eso se los clasifico aparte, ¿sí? Aparte del reino vegetal, porque son muy diferentes. Son generalmente descomponedores. Si uno, por ejemplo, va a un bosque o un lugar donde hay mucha humedad, va a sentir ese olor, generalmente a moho, que es generalmente la descomposición de todo lo que cae al suelo, las hojas, etcétera, que se descompone y sirve de alguna manera como un sistema ecológico y trófico para justamente que se nutra el suelo de nutrientes que si no sería imposible. ¿Estamos? También hay hongos comestibles, los champiñones, por ejemplo, ¿sí? Lo más común. Pero hay una diversa cantidad de hongos. Les mencioné estos, pero hay muchos hongos comestibles, ¿sí? Hay hongos que pueden ser venenosos, por eso muchas veces en el campo uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Si encuentra hongos de sombrero, etcétera, ¿sí? Que son muy lindos, pero pueden ser venenosos. Y también hay unos que son psicotrópicos, que son alucinógenos. Por ejemplo, han escuchado una canción de los Beatles que se llama Lucy en el cielo con diamantes, ¿sí? LSD, ¿sí? LSD es ácido lisérgico, es una droga
obtenida por un hongo que es el cornezuelo del centeno, ¿sí? De este hongo se purifica, se saca, como de la cocaína, lo mismo, ¿sí? Una sustancia que es alucinógena, ¿sí? De ahí que por eso también hay algunos, no solamente, esto es un ejemplo, ¿sí? Que son alucinógenos. Ahora, lo que dije hoy, realiza una digestión externa debido a un arsenal enzimático de proteasas, lipasas, etcétera, que lo que hacen es digerir el entorno y absorberlo. Por ejemplo, si yo voy a la heladera y encuentro a la mañana una naranja, un tomate, lo que sea, enmohecido, lo que voy a ver por fuera, que ahora vamos a ver una foto, es el aspecto que generalmente da la estructura del micelio de reproducción o fructífero. Lo que no veo es lo que está dentro, que es el micelio de anclaje. Por eso, no cortar una rebanada, ¿sí? Un trozo, ¿sí? Pensando que estoy libre de esto, porque lo que tengo adentro, ¿sí? Son las células que pueden haber generado toxinas y haber quedado en el alimento. ¿Está claro? Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Por eso que lo que hacen es digerir el material, y lo que le voy a encontrar si lo toco es que está todo, ¿sí? Degradado, está alterado. Por eso que generalmente los mohos, ¿sí? Alteran, ¿sí? Y al igual que las levaduras, pero en el caso de los mohos son toxigénicos y las levaduras que vamos a ver después, no. Son solamente alterantes. Fíjense que en el campo, por ejemplo, junto con los insecticidas, también se pueden utilizar antifúngicos, fundamentalmente para prevenir la colonización de mohos, principalmente en alimentos como los cereales, ¿sí? Que a veces generalmente es un problema cuando se envasan en silos, cuando se almacenan en silos durante mucho tiempo el grano, ¿sí? Podemos tener problemas en los cuales los mohos generen micotoxinas en el cereal. Como importancia económica, el hombre ha aprendido a utilizarlos en la industria, fundamentalmente en todo lo que es fermentación, ¿sí? Y también se utilizan cepas starter para darse ciertas características y particularidades a algunos alimentos, fundamentalmente como la cerveza, el vino, el pan, ¿sí? Algunos quesos también se pueden hacer con hongos, y esto hace de que el hombre los haya empezado a utilizar para la industria, ¿sí? Por eso generalmente no solo son perjudiciales, sino también lo que viene en bromatología lo van a ver, son beneficiosos, ¿sí? Generalmente los hongos son aerobios o facultativos, ¿sí? Hay algunos que pueden crecer en cierto grado de anaerobiosis, ¿sí? Pero generalmente necesitan una tasa mínima de oxígeno. En el caso de lo que vimos con bacterias, acá los rangos de actividad de agua, pH, están mucho más amplios, ¿sí? Son mucho más amplios. La actividad de agua generalmente es más baja, por eso que generalmente necesitan alguna presencia de humedad para poder sobrevivir, ¿sí? Y la reproducción se da mediante esporas, ¿sí? O esporos, que son sexuales o asexuales. Los sexuales, la diferencia de los asexuales es que necesitan las dos gametas para poder reproducirse, en cambio los asexuales no, donde colonizan generalmente se reproducen y las células son totalmente iguales. Estructura. Como estructura ya hemos dicho, tienen pared celular. La pared está dada por ese polisacárido que se denomina quitina, ¿sí? Y además por algunas proteínas. Esto les da resistencia y generalmente mucha más, menor fragilidad al medio ambiente para poder colonizar y desarrollarse dentro de los alimentos, ¿sí? Tiene además una membrana, igual que la membrana plasmática, pueden tener alguna cápsula, ¿sí? Y el núcleo generalmente es muy característico de las células nuestras, ¿sí? Como las eucariotas. Los hongos que son carentes de sexualidad forman únicamente esporas que son asexuadas, ¿sí? Y por eso se los clasifica como hongos imperfectos o fungi imperfecti, que es lo mismo. Ahí tienen un queso crema enmohecido. Fíjense que yo les dije en un momento, ya hace rato, que cuando hablábamos de yogur, el yogur no tenía riesgo sanitario. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las bacterias no se pueden desarrollar, pero sí los mohos. Si uno abre, ¿sí? La etiqueta que cubre, ¿sí? al envase y encuentra esto, por favor,
no agarren, no tomen una cuchara, saquen la parte posterior y comanse el resto porque no se debe de hacer. Esto se descarta, se desecha, ¿sí? Los podemos encontrar en cualquier lugar, están nuevamente en las superficies, en el aire. Yo recién hablaba con la otra clase de que un problema que surgió con los mohos fue el tema de las panaderías. Las panaderías antiguamente, cada panadería tenía su horno panadero, generalmente lo que se llamaba cuadra, ¿sí? Se le llamaba cuadra porque generalmente casi todas las panaderías antiguas se ubicaban en el medio, ¿sí? De la manzana, ¿sí? De la cuadra en la parte media, que es generalmente la propiedad que tiene mayor fondo, ¿sí? Con lo cual ahí en el fondo se instalaban los hornos paraderos. ¿Qué pasó? Con el tema de la comercialización, se hizo que no haya tantos hornos, sino que haya muchos menos y que se haga distribución post manufactura. Ahora, ¿qué pasa? En esto generalmente, ¿cómo se distribuyen? En bolsas de papel, papel madera. ¿Qué ocurría? Acá en Argentina, obviamente, el papel no es descartable, se reutiliza. Si lo reutilizamos y no le dejamos un tiempo para que la humedad de la hogaza de pan, que se envasa caliente, ¿sí? Puede de alguna manera, si eliminarse, ¿sí? La humedad repetida producía que el pan se enmoheciera, con lo cual yo lo tenía en mi casa y a los 2 días encontraba que el pan estaba enmohecido, ¿sí? Entonces, fíjense que las condiciones de humedad generalmente le son perfectamente favorables, ¿sí? Las esporas pueden sobrevivir mucho tiempo en el medio ambiente, ¿sí? Y en condiciones generalmente que no, que no afectan a algunos microorganismos, pero acá la resequedad sí los afecta, por eso siempre los tratamientos que se deben hacer es bajo condiciones en las cuales la humedad sea lo mínimo posible. Generalmente lo vamos a encontrar en muchos lugares, como en sótanos. Si uno generalmente cuando baja a un sótano, un lugar donde no da mucho la luz del sol, donde no se ambienta, no se airea, generalmente encontramos condiciones de humedad. Y ahí es donde se pueden, sí, proliferar. Generalmente los más comunes son Cladosporium, Penicillium, la alternaria de Aspergillus, de los mohos, ¿sí? Las colonias que forman son filamentosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir una colonia filamentosa? Presten atención. Lo que tenemos que, cada célula se denomina hifa, con F. El conjunto de hifas forma lo que se denomina micelio, ¿sí? Los micelios, ¿sí? Pueden ser a través de hifas que son tabicadas o no. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula, cuando tiene obviamente su núcleo, ¿sí? Cuando se contigua con otra célula, no tiene un tabique de separación. Por eso se habla de, ¿sí? Micelios cenocíticos. La palabra cenocítico implica un crecimiento celular en donde no hay división, ¿sí? Estructural de una célula a la otra. Ahora lo vamos a ver en filminas, ¿sí? Los micelios pueden ser de dos tipos, ya lo dije. Fructificación o reproductivo es lo mismo, y vegetativo o de anclaje es lo mismo. Son sinónimos. Entonces, el de fructificación es el aéreo, el que voy a ver. El vegetativo es el que no veo, el que está dentro. ¿Está? El micelio vegetativo, ¿qué hace? Digerir el material extracelular y poder absorberlo osmóticamente y nutrir al hongo, y así darle crecimiento. Y el micelio de fructificación o aéreo o fructífero es el que puede diseminar las esporas, que son las células que una vez que se implantan generalmente en un alimento, es lo que le dan la facilidad al hongo de poder reproducirse. Ese tipo de mohos, ¿sí? El micilio vegetativo generalmente puede presentar membranas o no, esto no es importante, pero sí lo que tiene lo que tiene que quedarles es que el micelio es lo que penetra en profundidad, que yo no veo y que puede generar elementos metabólicos del hongo que para nosotros pueden ser toxinas. Por eso vamos a hablar de micotoxinas, toxinas producidas por mohos.
Acá está, el micelio de modificación es aéreo, tiene la función de diseminar las células que se denominan esporas, ¿sí? Y esto lo que hace es poder hacer de que estos elementos, ya sea por reproducción asexual o sexual, queden en el lugar y se puedan, sí, proliferar. Ahí tienen un micelio cenocítico. Fíjese que es con un tubito largo, contiguo de células que no tienen diferenciación. A diferencia de un micelio tabicado, en donde si ustedes siguen el puntero, ven una célula, un tabique, otra célula, otro tabique, otra célula, otro tabique. ¿Sí? Esto hace de que esto quede dentro del alimento y es lo que yo no estoy viendo. ¿Mm? Ahí tienen dos, una de Penicillium y otra de Rhizopus, uno tabicado y el otro no, para que puedan diferenciar uno del otro. Ahí tienen el micelio que se llama aéreo o fructífero, en donde veo los esclerotos. Este es un hongo que infecta fundamentalmente los vegetales, también infecta papa, ¿sí? En nuestra comunidad, como productores de tubérculos de alimento como la papa, ¿sí? Generalmente los agricultores tienen el problema de infecciones fúngicas. Yo estudié, cuando hice la tesis, dos razas de hongos, una que era infectiva y la otra era protectora, ¿sí? Y que se dispara una respuesta gen a gen, el mecanismo de inmunidad en las plantas totalmente distinto, ¿sí? En donde esto hacía de que yo estudié las dos enzimas y había diferencias en la KM de cada enzima, en la constante micaliana, y esto hacía de que cuando se disparaba una reacción enzimática, ¿sí? Esto producía, en este caso en la papa, un mecanismo de defensa a nivel gen a gen que daba un proceso de no infección, es decir, prevenía de la infección con la otra raza que sí era muy agresiva. Ahí tienen un tubérculo de papa con Rhizotognia solani, que es uno de los hongos más conocidos en papa, en donde forman estos esclerotos, que son los que después, si uno generalmente quiere introducir el dedo, el pulgar, y presionar, lo que vamos a encontrar es que esto está todo generalmente sí, macerado por dentro, porque generalmente lo que produce es la destrucción de material celular de la papa. Ahí tienen lo que les dije recién. Esto fíjense que es una colonia de Aspergillus. El crecimiento en los hongos es radial, es decir, una espora que se coloca en un medio de cultivo, como seguro, como este, por ejemplo, si lo que hace es crecer en forma radial, crece en superficie y en anclaje en profundidad, las dos cosas. Lo que yo veo generalmente es esto y lo que no veo es lo que está dentro. Un pan enmohecido, fíjense, esto es lo más común de ver. También se puede ver frutas, etcétera, tomates, cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes guardan abren una lata de tomates, por ejemplo, y lo guardan en un tupper, siempre recuerden colocarle, capaz que se lo han dicho en cocina, ¿no? Una capa de aceite en la superficie. El aceite, como una estructura oleosa, actúa de tal forma de prevenir, ¿sí? El proceso de humedad de la heladera, y esto generalmente favorece de que los mohos no se puedan reproducir. ¿Estamos? Una forma de conservarlo. Esto es una levadura. Las levaduras, a diferencia de los mohos, son unicelulares, forman un pseudomicelio que después se fragmenta. Ahora vamos a ver cómo se reproducen, ¿sí? Y generalmente las levaduras se utilizan muchísimo en la industria para alimentos fermentados, como la cerveza, por ejemplo. Levaduras son hongos microscópicos unicelulares, muy importante. Generalmente se utiliza para poder fermentar hidratos de carbono. Y generalmente las levaduras lo que hacen es descomponer, fermentar, ¿sí? Y reproducirse a través de un mecanismo que se llama brote o yemación, en donde una célula lo que hace es formar en un polo de la célula un brote o llamado mamelón, en donde esta estructura crece, luego se estrangula, queda permanentemente un poco tiempo adherida a la otra célula, así van desarrollándose hasta un pseudomicelio de 4 a 5 células, y después se fragmentan y tiene una reproducción ávida y muy rápida, ¿sí?
Generalmente son fermentadores de azúcares. Una de las más conocidas es la que utilizamos en la industria como Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Que se la utiliza para la fermentación de la cerveza, para fermentar los azúcares, el lúpulo, y producir un producto artesanal. Nuestra comunidad es muy rica en producción de cerveza artesanal, y así es como se da esa bebida generalmente, ¿sí? Con una consistencia y características especiales, en donde uno de los principales productos es digamos, la formación de alcohol, ¿sí? Por eso la graduación alcohólica que tienen distintas cervezas. También se puede producir vino, hidromiel, que nunca la probé, no sé lo que es, pero calculo que será la miel fermentada, es igual lo que se produce con el sake, que es esa bebida japonesa, ¿sí? También se puede usar para producir pan, antibióticos como la penicilina, etcétera, ¿no? Generalmente se utiliza muchísimo en la industria. Acá esto es lo que se reproduce por germinación o brotación, ¿sí? Se forman basidios, ¿sí? Se forma un brote en un polo celular, y así es como, ¿sí?, se pueden reproducir. La forma puede ser esférica, piriforme, etcétera, ¿no? Y consiste en generalmente un micelio que luego se fragmenta y da células totalmente individuales que se reproducen rápidamente, ¿no? Generalmente el proceso hace de que se separen, se estrangulen este mamelón, y normalmente, sí, esto da un conglomerado que hace de que se puedan contar, por ejemplo, en cámara de Neubauer, ¿no? Es una de las cosas que se hace en la industria, el conteo de levaduras. Fíjense que las levaduras, a diferencia de los mohos, no son toxigénicas, no producen toxinas, solamente son alterantes, ¿está? Diferencia fundamental, ¿no? Condiciones de contaminación. Para el desarrollo, generalmente lo que tenemos que tener es factores físicos, fundamentalmente humedad, ¿no? Fíjense que la actividad de agua tiene que ser superior a 0,7, ¿no? Generalmente la temperatura, la flora que puede estar aledaña, insectos, etcétera, pueden generalmente llevar los mohos, ¿sí? O hongos como las levaduras al grano, y de alguna manera así contaminarse, ¿no? Factores químicos, generalmente la composición del sustrato, el pH, y obviamente que haya nutrientes y disponibilidad de oxígeno. Como factores biológicos, como dije, insectos, invertebrados, ¿sí? Y como factor ambiental, generalmente algo que pueda llevar el hongo al alimento. Fíjense que a veces pasa en la heladera, que uno dice, yo tengo la heladera limpia, ¿sí? Generalmente las heladeras hay que hacer una limpieza exhaustiva, ¿sí? Una vez por mes, por lo menos, y con lavandina diluida, ¿sí? Y generalmente el cloro es uno de los elementos que, o sea, las cloraminas, ¿no? Lo que pueden destruir fundamentalmente la proliferación fúngica, ¿no? Hongos y micotoxinas, importante, ¿sí? Generalmente las micotoxinas se pueden dar por especies de Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Claviceps y Alternaria, ¿sí? Los hongos que invaden granos, ¿sí? Pueden ser hongos de campo, hongos de almacenaje. Después mírenlo a esto, ¿sí? Pero los hongos generalmente pueden invadir el grano, eso es lo más importante, y pueden quedar durante largo tiempo el grano, como dije hoy, almacenado en silos, y ahí generalmente formar micotoxinas en el alimento que después las consuma. Y acá hay un problema, no solamente es la cantidad, sino la frecuencia. Generalmente para que produzcan un cuadro clínico a veces no importa lo que consuma, sino en el periodo que lo consumo. Toxicidad, generalmente lo que se puede dar son varios tipos de cuadros, ¿sí? Va a depender del tipo de micotoxina que esté presente, obviamente, ¿no? La biodisponibilidad, la toxicidad y la concentración de la misma en el alimento, ¿sí? También puede haber sinergismo entre micotoxinas presentes, ¿sí? Hay hongos que pueden producir más de una toxina, ¿sí? La cantidad del alimento, la continuidad y la intermitencia, es decir, cuando uno generalmente en el almacenaje tiene grano
que está enmohecido, ¿sí? Y preparo alimentos y lo voy consumiendo y lo voy manufacturando durante el tiempo y la voy, ¿sí? Diseminando en el ambiente durante el tiempo. ¿Cuáles son los aspectos que puede dar? Principalmente inmunotoxicidad. Puede dar generalmente una depresión del sistema inmune, y la falla del sistema inmune generalmente da infecciones concomitantes con otro tipo de, este, de microorganismos como cándida, listeria, salmonela, etcétera, ¿tá? Es decir, que generalmente la inmunotoxicidad lo que profundiza es la depresión del sistema inmune, la baja en las defensas con la contribución de otras especies que pueden ser oportunistas. Efectos sobre el metabolismo pueden influir fundamentalmente sobre el metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Y sobre generalmente el sistema nervioso central. Pueden ser nefrotóxicas, hepatotóxicas, es decir, generalmente da trastornos hepáticos o renales. Pueden también dar riesgos cancerígenos. Hay algunas toxinas que pueden ser cancerígenas. Por eso generalmente se recomienda no consumir alimentos enmohecidos, ¿sí? Y a veces pueden dar productos de elevada mortalidad. Ahí tienen algunos, fíjense, por ejemplo, que les dije recién, aspergillus puede producir aflatoxinas, ¿sí? U ocatoxina A, igual que penicillium, la misma toxina. Entonces, acá no sabemos si la puede producir o no, pero ante la duda, no consumirla. Esto después mírenlo, para obtener un mejor control, lo que se hace es evitar situaciones estresantes de la planta. Acá generalmente se aplican herbicidas y fungicidas, ¿sí? Procurar que el cereal esté bien sembrado y no sufra la acción dañina de insectos, obviamente. Para esto insecticidas. ¿Sí? Evitar efectuar una correcta cosecha y no generalmente hacer un almacenaje, ¿sí? Inadecuado, es decir, dejarlo en condiciones de humedad, en condiciones de temperatura que pueden ser inocuas, pueden ser nocivas para el alimento. Y ahí tiene una microfotografía de una naranja perfecta y una naranja que está enmohecida. Y este contacto que ven acá, a veces también puede dar, ¿sí? Generalmente, que esta que no está, ¿sí? Enmohecida, ¿sí? Con el tiempo, sí se pueda enmohecer. Aquí tienen un pseudomicelio de levaduras. Estos son los que les decía como brotes que se van formando, luego se estrangula y se separan. El crecimiento es muy rápido. En muy pocas horas, eso lo vemos con el pan, cuando uno hace una pizza, por ejemplo, ¿sí? Que le agrega levadura y en muy poco tiempo obtiene que la masa leude, es decir, que aumente su volumen. Ahí tienen levaduras, hifas con septos, sin septos, para que mirar nada más. Y algunas otras filminas. ¿Estamos? Y ahí tienen microfotografías con microscopio electrónico. Cómo se ven las hifas a través del crecimiento micelial. Bien, hasta acá por hoy. Bien, el semana que viene vamos a tratar de trabajar con marea roja y aminas biógenas, ¿sí? Yo espero estar mejor. Y después ya, antes de las vacaciones, por ahí tenemos la primera clase de parasitología. ¿Estamos? Vayan releyendo el tema, ya les habilité la pestaña de hongos, ¿sí? Para que puedan leer el material. Hay un PDF para poder leer, ¿sí? Sobre todo esto. Y cualquier cosa, anoten dudas y la clase que viene me pregunta. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Ahí pusieron algo más. Bueno, después yo guardo el chat por cualquier cosa. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene y esperemos estar en condiciones mejores, ¿sí? Disculpen, bueno, pero hoy no me quedó otra que quedarme en casa guardado. Eh, Así que bueno, ahí están poniendo presentes todavía. ¿Pusieron todos presentes antes de irme? ¿Sí? ¿No? Hablen, vamos. Yo me quedo solo hablando. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. No sé si alguno está acá de los que tienen química el viernes.
Yo espero el viernes ir a clase. Por una cuestión áulica me pidieron el viernes que la comisión 2 de química no tenga clase presencial.